y en este jueves vamos a darnos un gusto muy grande. Vamos a darnos el gusto de saludar y de recibir y conversar un rato con José Horacio Rocha, un hombre que nació en 1937, ¿sí? Un 7 de abril de 1937. Ariano, el hombre como yo. ¿Cómo le va, José? Bueno, muchas gracias por haberme recibido. Saludo a todos los oyentes de esta emisora tan escuchada. Y bueno, este ochentoso joven les viene a contar que ha hecho un libro. Usted hacía mención recién de la temperatura. Yo le voy a contar una anécdota. A ver, cuénteme. Enero o febrero del 57, yo ya trabajaba, hace 60 años. 43 grados a la sombra. A la pucha. Yo trabajaba, en aquellos tiempos no había aire acondicionado. No, nada. Bueno, y yo trabajaba en una casa que la voy a nombrar Casa Juan Pérez, que es en la esquina donde hoy hay una venta de artículos para el hogar, ¿no? Sí. Ahí en esa casa trabajaba, en los escritorios, 43 grados. ¿Es donde está la cúpula esa tan linda? La Casa Pérez es donde hay artículos para el hogar. Bueno, Moreno y Rivadavia. Belgrano y Rivadavia. Belgrano y Rivadavia, sí. No, la casa que usted dice, la Casa Méndez. Esa es Méndez, claro, me confundí yo. Sí, es la otra que está en la otra esquina. Claro, las dos tienen casa de artículos para el hogar. Claro, ¿no? Ahí está la confusión. No, está bien, son auspiciantes. Una es Distrimas y la otra es Lombardi. Si no Lombardi, sí, no de Lombardi. Bueno, eso es parte de una historia. Y bueno, déjeme presentarlo, porque este señor, José Horacio Rocha, ha escrito este libro que se llama Historia Jilense. Lo voy a mostrar así a la cámara porque estamos también para la televisión, que tiene más de 700 páginas, ¿no? ¿Puede ser? 460. 460. Pero ¿es cierto, le llevó 7 años escribirlo? Bueno, mire, la breve historia es esta. Yo siempre tuve vinculación con gente mayor. Yo me crié, digamos, en los suburbios de la ciudad. Frente a Cruz Rawson nací yo. Y ese fue mi barrio hasta los 28 años. Éramos muy pocos vecinos y éramos muy pocos chicos de aquella época. Y cada uno de los vecinos tenía una gran familiaridad entre sí, y los vecinos eran como otros padres para los pocos chicos que habíamos ahí. Entiendo, sí. Entonces tuve mucha vinculación con gente mayor. Yo en el libro cuento que, siendo muy amigo de un señor Donato Felice, papá de un profesor que todavía vive con sus 94 años, que vive en Luján, que fue profesor acá en San Andrés de Giles, profesor de historia. Ese hombre, el papá, que había nacido en 1892, un día, yo conversaba mucho con él, me dice: vení, te voy a contar la historia de este barrio, la calle Rawson y Alem, ¿no? Y me contó todos los comercios que había en aquel viejo barrio en 1900. Bueno, eso fue por la década del 60, y ahí empecé a recopilar informaciones. ¿Cuántos años tenía usted en los 60? De 37, 20 sí, moneditas. 20 años, sí. Ahí le agarró la inquietud de empezar a recopilar información sobre San Andrés. Me interesaba hablar de cosas viejas. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Bueno, después se dio que por el año 90, yo lo he contado en una emisora de acá de San Andrés de Giles, la primera que funcionó, el dueño, yo fui muy amigo del dueño, lo conocí incluso antes de que hiciera la emisora, yo tenía 19 años. Y en el año 58, él abre una propaladora con parlantes en la calle. Radio Tito. Radio Tito, sí. Un profesor de educación física, yo terminé el secundario y me llevó al Club Victoria para hacer la secretaría rentada, las actas, el libro caja. Y hacían baby fútbol en la cancha, recién la habían creado en 1956. En el 58 llevaba 2 temporadas, y el profesor Cosentino me dice, que era el secretario, me dice: ¿no te animás a hacer un programa radial en esta nueva propaladora? A los 45 días estábamos haciendo un programa con ese profesor Felice, ¿no? Que era, por supuesto, mucho más joven, del año 23 claro. Al 58 tenía 35 años. ¿Y de qué trataba el programa? Sobre el baby fútbol hacíamos un programa de 15 minutos entrevistando a los chicos que jugaban, todo en vivo, porque en ese tiempo, y pasando la información, los resultados, 15 minutos. Pero se podría decir que es el primer programa deportivo que hubo en la radio de Giles, ese.
Bueno, por lo que usted me dice, ¿no? Quedó en este libro sin contar cosas, me quedó material afuera, la historia de la radio. La primera transmisión deportiva la hizo Lacho Luchini, un prestigioso locutor en San Andrés de Giles, en los tiempos en que la publicidad creo que era Gombal, que era de Humberto González y Tito Bali, que tenía su local en la calle Avellaneda, casi esquina Rivadavia. Bueno, y una de las cosas que hicieron por teléfono es engancharse en las viejas líneas telefónicas que iban al costado de los caminos, y desde una localidad engancharon un teléfono, que se dio con una caña y un alambre, y transmitieron un partido de fútbol. Impresionante. Lacho Luchini tenía una verba muy lucida y era admirador de un relator de fútbol, por supuesto, de aquella época, era el boom, Fioravanti. Era un maestro. Un maestro de la dicción. Sí, sí. Y Lacho era fanático de la dicción. Lacho Luchini se llamaba Horacio Basilio Luchini. Y él hizo la transmisión de un partido de fútbol. Y no sé si no hizo una transmisión de la misma manera de una carrera de bicicletas, enganchándose cada tanto de la línea telefónica, que estaría autorizado, por supuesto. Esos son los comienzos deportivos de las transmisiones radiales allá por la década del 40. La verdad 50. Que lo que usted cuenta es una epopeya muy difícil de imaginarse, ¿no? De lo difícil que habrá sido eso, esa tarea de engancharse en un cable y poder hablar por un teléfono, porque hoy en día, donde acá estamos saliendo por internet y por ahí nos están escuchando, no sé, en Japón, ¿no? Imagínese el tiempo que ha pasado y cómo ha evolucionado la comunicación, de lo que usted me cuenta, ¿no? La verdad que para mí es una cosa fabulosa lo que usted me cuenta, fabulosa. Habría que tener realmente algo adentro para poder hacer eso, ¿no? De ese esfuerzo de engancharse y estar ahí en el campo transmitiendo de un teléfono sin saber, sin retorno, por ejemplo. Hoy tenemos retorno, yo me estoy escuchando lo que estoy diciendo. En ese momento el hombre hablaba por el teléfono, no sabía ni cómo estaba saliendo ni cómo lo estaban escuchando. Era una cosa fabulosa lo que cuenta. Quedó en este libro la historia de la radio, la historia de la radio. Y anoche casualmente estuve conversando con José Barbato, don Mario Barbato. Don Mario Barbato fue uno de los pioneros de la emisión por parlantes aquí en San Andrés de Giles. Allá por la década del 30 retransmitían de las radios, de los aparatos de radio, la música, y estaba instalado más o menos por donde está lo puedo nombrar, el Banco Macro. Lo puede nombrar lo que quiera, no hay problema. Por ahí estaba instalado don Mario Barbato, se llamaba, un italiano que había llegado más o menos por el año 30 a la Argentina y tenía mucho conocimiento, era radiotécnico. Instaló un altoparlante en su negocio. Y había un señor Coscarello que hizo lo mismo. Esos fueron los primeros pasos de lo que fue la radio. Y después surge con el tiempo, que también me lo ha contado con casi lujo de detalle un amigo personal, todavía memorioso, Rolando Cristófaro. Rolando Cristófaro conoce la historia porque él estuvo muy vinculado a Tito Bali y a Humberto González. Cuando la radio se funda en la década del 40, esa publicidad Gombal, que se llamó así, que era de Humberto González, muy buen locutor, primo de Hernán Biancotti, otro gran locutor que llegó a Radio El Mundo. Ellos eran locutores. Bueno, después... Ahora, José, usted arranca a los 20 años, me dice, con la historia de su barrio, la historia del barrio del Club Rawson. ¿Y cómo después... ¿Cómo sigue usted recopilando cosas? Después, bueno, y aquí voy al quid de la cuestión. En el año 90, más o menos principio del año 90, Tito Bali, me dice... Yo había tenido un programa de charlas, de grabaciones en el 77, 78. Tito me conocía, sabía mis inquietudes, y me dice, mira, estoy haciendo un microprograma que se llama Recordando el Pasado. Tenía magnetófonos, la cinta abierta, grabaciones, que un día me dice, vení, pasá y vamos a escuchar algo. Tomó una cinta, tenía ahí un archivo, grabado en corriente continua, y con la mano la iba teniendo para reproducirla.
Era unos comentarios del Baby Fútbol que habíamos hecho allá en el año 61. Impresionante. Lo tenía grabado, un archivo excepcional que espero que no se haya perdido. Y él venía reproduciendo eso. Y le digo, mire, yo tengo un amigo, era un señor peluquero. Yo siempre digo que los docentes, los periodistas, ustedes, ¿no? Los locutores y los peluqueros son los que tienen el arte de hablar. Claro, tal cual. ¿No? El peluquero necesariamente tiene que hablar. Mi padre fue peluquero. Ignacio Castro era un hombre que tenía un hablar fluido, corrido. Se llamaba Ignacio Castro, se llamaba. Y allá por el año 90, íntimo amigo, por la relación que tenían con el Cloma Fuerte, Ignacio Castro era el secretario, y Tito organizaba los bailes en la planta alta. Por varios años en la planta alta todos los sábados. Bailes o como le llaman, boliche, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dice Tito, ¿no te animás a acompañarme en esto? Hacemos, bueno, hablé con Ignacio, que sabe, yo qué puedo hacer, pregunta nada más. Yo en el año 90, han pasado 27 años, tenía 50 y moneditas, no era para hablar mucho de los tiempos idos, del año 20, ¿no? No había nacido. Bueno, Ignacio, que era muy amigo, nacido en 1912, le dice que sí a Tito. Y un infarto termina con la vida de Tito. Estábamos en el velorio, esto yo lo he contado, es repetitivo, y Teresa, la señora, la esposa, nos dice, Tito estaba muy ilusionado con esto. No sé si presentiría el final. Yo quiero que ustedes lo hagan. Y ahí empezamos. Entonces hicimos 2 temporadas con el señor Castro, él hablando de las cosas del pasado de Giles, yo llevando a algún entrevistado siempre mayor. Después Castro le pedí particularmente que me volviera a contar todo, hicimos muchas horas de grabación, por lo menos 16, sobre una temática muy ordenada, muy cronológica del Giles del pasado. Después lo hice con Secundino García, que fue historiador, éramos muy amigos, lo hice 5 o 6 años después. Murió García, había muerto Ignacio Castro, murió García, y en el año 2006-2007 con Cristófaro, muy memorioso. Y ahí me empezaron a decir, pero esto se pierde, ¿por qué no lo escribís? Aquí hubo un periodista que fue Isidro Luchini, que tenía el diario La Libertad, antes de vendérselo a Memory, y yo tenía mucha amistad, lo conocía de la vieja Liga Gilense de Fútbol. Yo fui delegado con 19 años, en 1956. Isidro era delegado por Villarruiz, que como vivía en Giles y estaba muy vinculado a la vieja Liga Gilense, ya desaparecida por supuesto, y le digo, Isidro, ¿usted por qué no hace una publicación, publique sus memorias? Dice, y están en La Libertad, me decía. Claro. Pero es ilógico coleccionar un diario y buscar las memorias. Bueno, y amigos que me insistieron, y un día digo, bueno, me dice, mira, se pierde todo eso. Yo fui amigo personal de Felice. Felice hizo una publicación acá en la municipalidad contando cosas del pasado, referencias, intendentes, consejo deliberante, sus componentes, una historia que se la publicó la municipalidad, pero otra historia la hizo para los nietos, y como yo tenía tanta amistad, a un hermano de él que se lo digo, dámelo que yo lo fotocopio, y también lo tengo, de usos y costumbres. Todo eso me quedó afuera a mí de todo esto, usos, costumbres y muchas cosas. ¿Qué tiene este libro? ¿Qué uno que encuentra cuando empieza a ojear entonces, este libro? Ahí voy. Cuando me dicen, bueno, para hacer una cosa más o menos coherente, vamos a empezar por el principio. Entonces, hablo con el doctor Terrén, le digo, mira, Héctor, yo tengo mucha amistad, que viene de antes, viene de la época de los padres, del padre de él. Le digo, Héctor, yo quisiera hacer este trabajo porque amigos me lo han pedido, pero yo tengo que tomar fuentes, libros. Me dice, vos tomá lo que quieras y mencioná la fuente. Eso es lo que hice. Entonces empecé a tomar la historia de Giles desde el comienzo. Vicente Cutilla, Secundino García, Víctor Alberto Lapeirete, un desaparecido autor, historiador, poeta, etcétera, etcétera. Y bueno, y después tengo mucho archivo de papeles, diarios, fotocopias de diarios de Giles. Por ejemplo, el diario El Norte, que se editó, lo hacía uno de los que escribía, era Isidro Luchini, se editó en el año 38, hasta el 45, en que aparece La Libertad.
Ese Diario del Norte estaba en tomos. Por cada año había un tomo. Yo tuve la oportunidad de que los sucesores de Luchini me lo facilitaran y fotocopié muchísimo. Le cuento como anécdota que allá por el año 42-43, donde está la Dirección de Cultura, estaba el Cine San Martín. La sociedad española, propietario del edificio, le alquilaba a los señores Menghini y Carnevale la sala de actos, y ahí pusieron exhibición de cine. Desde 1936 al 72 estuvieron esos socios. Bruno Menghini era un señor, un técnico, una persona maravillosa, y Carnevale se llamaba Andrés, se llamaba Alberto Carnevale, le decían Tito. Vivió como 90 y pico de años. Y él me contó historias, y me contó la historia del cine. Y encuentro en esos recortes del periódico El Norte la presentación de 2 películas acá en San Andrés de Giles con la presencia de los artistas. Una se llamaba La Juventud Manda y la otra no recuerdo cómo, año 43 más o menos. Y eso está reproducido en el libro cuando yo hablo de la sociedad española, del cine, del cinematógrafo. Entre otras cosas, después hay biografías, resultados electorales. Mire, lo voy a decir porque a veces el hábito no hace al monje. ¿Sabe quién es un investigador de cosas históricas del pasado que hace recortes y los pega en tomos y álbumes? Que hace Ernesto Facchini, el comisionista. Sí, Facchini, sí. Bueno, sabía. Él tiene muchos tomos de eso. Y un día me dice, entre otras cosas, me los muestra, los miro, los voy mirando. Sobre todo de elecciones tiene, de las elecciones tiene mucho. Bueno, eso de las elecciones, un día me dice, mira lo que tengo, me dice, préstamelo. Le digo. Me saqué fotocopia de los resultados electorales y están volcados ahí, como testimonio de él. Está bien, yo a partir del año 83 tengo los míos, pero él me da del año 26 al año 58 de San Andrés de Giles, porque los señalaba, los marcaba, los remarcaba lo que eran de San Andrés de Giles. Que no sé si serán exactos, porque las publicaciones de los diarios pueden no ajustarse a la realidad, puede equivocarse el tipógrafo, pero están esas cosas. Están las autoridades del siglo anterior, párrocos, jueces de paz, intendentes, de cuando nace realmente el cargo de intendente en 1886, y precisamente un ciudadano de Giles fue el primer intendente, Julio del Rosario Sarabí, que tiene descendientes. Sí, sí, ¿no? Claro. Y bueno, ese fue el primer intendente, y no hace mucho le digo a algún familiar, le digo, mire, Julio Rosario Sarabí está escondidito en una urna debajo de una escalera en el cementerio. El primer intendente tiene que estar en otro lugar. Y bueno, tomó cartas en el asunto, le hicieron la inquietud al intendente, el intendente hicieron un pequeño homenaje ahí y prometieron pasarlo. Hay un sector en el hospital de personalidades, donde está Cámpora, todo eso, y bueno, prometieron pasarlo, espero que en algún momento lo pasen. Pero eso fue, digamos, una urna olvidada del primer intendente de San Andrés de Giles. Ahora, ¿7 años le tomó escribir este libro? No, 7 años de a poco. De a poco. De a poco, sí. Es decir, por ahí iba... ¿La escritura o la recopilación de datos? No, porque recopilar no es simple. No, claro. Hay muchas cosas de estas que primero... Acá hay historia de las escuelas, yo tuve que leer muchas cosas. Hay un libro de La Peirete, que es un poco enredadito el libro de La Peirete. La Peirete era un bohemio, y que yo tuve que armarme un índice, yo, porque tenía todo desperdigado, volvía sobre determinados temas, claro, y a veces había que encontrarlos. Y temas, por ejemplo, como muy difuso, como la capilla de Monte de Novi. Tiene una historia, pero la historia tiene 2 versiones. Una que publica el cura Montero en 1950. Montero fue párroco acá, que en un libro que se llamaba Dominical o algo así, publica que fue inaugurada en 1900. Mientras tanto, versiones orales dicen que fue construida por 1880 y pico, lo que parece que corroboran personas ya fallecidas, que eran de mucha edad
y que dijeron que venía de antes. Y es muy probable porque hay una versión que dice que Julio del Rosario Sarabí, para ese entonces, tiempos de revoluciones, marchaba, porque acá también había gente que participaba de las revoluciones, marchaba para una de ellas y dijo, si me sale bien, si no sale bien, voy a donar una capilla. Y un señor Di Stefano tenía una virgen traída de la región de Monte de Novi, en Italia. Ajá. Bueno, hicieron la capilla y la llevaron, ¿no? Y ahí se estableció una hermana de ese Roque de Stefano. Roque, no me acuerdo si era el nombre de Roque, algo de eso es. Y que estuvo instalado, vivió esa familia, ¿no? La señora Di Stefano casada con un señor Rao, y vivieron muchos años. Tan es así que con un hijo de ese señor Rao, nieto de la capillera, le decíamos, yo fui a la escuela primaria, ¿no? Historias que vienen y que están un poco difusas, como difuso lo de las escuelas, ahí lo dice, las escuelas eran volantes. ¿Qué es el volante? Volantes, ¿qué era volante? Un maestro salía a dar clase, alquilaban una casa en el campo, iban alumnos hasta que no había más alumnos. Dice, la escuela número 5 que está en Cucuyú empezó según las versiones, porque incluso tema que yo he conversado con Terren, empezaban de una manera difusa, empezó creo que en Tuyutí y terminó, pasó hasta por Giles y con ese número terminó en Cucuyú. Increíble, ¿eh? La escuela número 4 de Ascuénaga empieza como número 3. Y la número 3, esta que está acá frente a la caminera, de la que yo fui alumno, empezó como número 4. Increíble. Ahí donde vive Rodolfo Fabrici, no sé si usted lo conoce. Sí, sí, claro. ¿No? Y bueno, y hay historias de todo tipo. Hay gente, todo testimonio que me han contado. De todas esas historias que están en este libro, ¿cuál es la que a usted más le gustó escribir? ¿Que más le llamó la atención, más le pareció más curiosa o una cosa así? Mire, Marcelo, yo con esto hace muchos años que estoy leyendo, releyendo. Yo los libros lo he tenido que leer o releer 3 o 4 veces porque me he encontrado con datos de un autor y de otro y los tengo que comparar haciendo mención de que este dice tal cosa y este otro dice otra. ¿Y cómo discierne la verdad entre esas dos? Que lo investigue el lector. Ah, perfecto. Ahí está dicho que queda para nuevos investigadores. Yo tiro el dardo, ¿no? En todo momento digo que es versión de cosas que yo he leído o me han contado, nombrando las fuentes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un señor Camilo Di Florio, que murió de 90 y pico de años, que había nacido en 1906, había nacido acá en la esquina, 25 de mayo, y lo que se llamó el Callejón. Ahí tenía, esa gente tenía herrería y talabartería. Camilo Di Florio, un memorioso de esta zona de la avenida Esculi, solía ir, me contaba él, al campo de un tío a pasar las vacaciones cuando iba a la primaria, más o menos en 1912, 1914. Y él escribió mucho, ese hombre, y escribió sobre las tareas rurales de aquel entonces. Está volcado ahí lo que contó él. Y bueno, del viejo callejón histórico, la avenida Esculi, era el viejo Camino Real, ¿no? Porque la Ruta 7 fue inaugurada el día del Camino del año 36. Lo que dirían los provincianos, el tope del pueblo era la calle Rausa. Claro. De ahí para allá era todo campo. Y con un criterio moderno pasaron la ruta 5 cuadras más allá del pueblo. Pero, lógico, después el progreso invadió la ruta y ahora la sacan más lejos. José, yo lo quiero felicitar por esto. ¿Cómo podemos hacer para hacernos de estos libros, de un ejemplar de esto? Bueno, mire, esto es, yo lo he hecho con la colaboración de imprenta Vitagraph. Por una razón casual, yo fui muy amigo de Cacho Vita, que era el viejo dueño, falleció, se le había dejado a los hijos, a quienes yo no conocía. Y no hace mucho, por una casualidad, esto es muy costoso hacerlo, claro, sí, no lo hubiera podido hacer en una mucho, editorial común, no lo hubiera podido hacer. No. Se hubiera perdido, a lo mejor lo hubiera levantado por internet y que lo lea cualquiera. Y va a donde yo trabajo porque le habían pedido un presupuesto. Entonces me pongo a conversar con él y le digo, ¿usted qué es de Cacho? Yo soy el hijo, me dice. Y le empiezo a contar
que yo cuando estaba en la concesionaria Ford en la década del 60, 70, le mandábamos trabajo a la Gráfica Oeste, que así se llamaba, de su papá, con un señor Reposeira. Después trabajando acá con Fernández en los comienzos, hace 40 años que estoy con la fábrica de Fernández, también le mandábamos, y me dice el muchacho, algún 40 años, me dice, yo lo recuerdo. Y teníamos un nexo que era don Gaspar Galimane, padre, que había nacido en 1907, que hacía de comisionista para llevarle los trabajos. Y venía, me charlaba de cacho, de esto y del otro. No sé qué le pasó al muchacho este. Le digo, ¿ustedes qué trabajos hacen? Y hacemos de todo. ¿Imprimen libros? Le digo, sí. Yo, ¿sabe que tengo algo para imprimir? Me gustaría verlo, me dice. Y me dice después, mire, yo voy a tratar de hacérselo en la memoria de mi papá, porque usted era amigo. Qué bárbaro. Lo que sí, por supuesto, acá no figura el editor, porque yo tuve que anotarme como autor-editor en la Cámara del Libro, porque me aconsejaron que lo hiciera. Bien. No es muy costoso, así que probablemente ahí no figure, pero un poco casual. Y eso tiene un costo, que para mí es muy importante, pero he tenido colaboración de amigos que me han facilitado. Esto fue en un plan de financiación, con la generosidad de Vita y de los que me dijeron, no te hagas problema, no tenés cheque, yo te los presto, y bueno. Entonces esto... ¿Dónde lo compro yo si quiero comprarme uno? Bueno, por ahora yo hice un acuerdo con mi compañero de trabajo, Raúl Irrazábal, que yo no tengo el número. Pero nosotros lo tenemos, después lo vamos a ver. Sí, sí. Raúl Irrazábal, por mensaje de texto o por WhatsApp, le dejan el pedido y él va. Perfecto, se lo lleva a su casa. Se lo lleva, sí. Por supuesto, tiene un costo para salvar, yo diría ni siquiera para salvar lo que yo tuve que gastar, pero no me interesa. Hay gente que se da el gusto de salir de vacaciones, gastarse 30, 40 mil pesos. Yo de vacaciones voy a San Juan, a la casa de mis parientes, y ahí no pago estadía, pago un poco la comida, y así lo he hecho durante 30 años o más. Entonces, esto es un gusto, y bueno, cada uno se da sus gustos. Lo que sí he querido, que el gusto particular es mío, y bueno, el que quiere celeste que le cueste. No, además, José, yo lo quiero felicitar y también le quiero agradecer, porque mire, José, desde que el hombre empezó a escribir en las cuevas, empezó a quedar la historia escrita para que los que venían después pudieran conocerla, y lo que ha hecho usted con este libro es eso, justamente. Ha escrito en una cueva, ha escrito en una pared. Esto va a quedar, imagine que este libro dentro de 40, 50 años, ¿no? En las manos de alguien de 40, 50 años. Si usted no lo hubiera hecho, a lo mejor nunca se hubieran enterado de esto. Claro. Así que lo felicito en serio. Marcelo, yo le agradezco precisamente eso, lo que me decían. Gente que le gusta mucho las cosas viejas, me dice, pero se va a perder. No lo quiso hacer Luchini, no lo hizo Ignacio Castro. Los historiadores han hecho trabajo. Lo que ha hecho Secundino y lo que ha hecho Terren en materia de investigación, pero claro, son trabajos puntuales, espectaculares, lo que hace Graciela León. Pero esto es una recopilación. Claro. ¿No? Donde no pude hacer todo y por casualidad se pudo imprimir, porque el volumen me quedó, y bueno, qué sé yo, otras 100 páginas más. Gracias, José, por venir, y lo felicito en serio. Mire, quiero hacer un agradecimiento a Germán. No, lo que usted quiera. ¿A Germán? Sí, Germán, sí. ¿Y sabe por qué? Porque Germán y mi hijo Eduardo, desde el jardín, así que lo conozco desde el jardín. De chiquito lo conoce, ¿no? Porque Germán venía a la escuela 12 y sí. Yo vivo ahí, mis hijos fueron todos a la escuela 12, y bueno, Germán es uno más de la familia. Germán, Pipi Monti, mi hijo Eduardo, así que es toda una vida. Y lo felicito a Germán, le agradezco, y a usted también, Marcelo. Gracias, José, por esto, y lo felicito por el libro. Gracias. José Rocha, este libro se llama Historias Ginenses, acá está, ya saben, después vamos a darles el teléfono donde lo pueden conseguir. Es un libro que tiene un montón de páginas, muchísima información, historias que realmente son muy, pero muy lindas. Gracias, José, por venir.